Muy buenos días. Es un placer de nuevo saludarlos, estimados docentes, directivos y familias de las instituciones educativas Avelino Saldarriaga y Pedro Estrada del municipio de Itagüí. Para quienes no me conocen, de nuevo me presento. Mi nombre es Adrián Alonso Arcila. Soy docente asignado profesional de apoyo para sus instituciones educativas y para acompañar el proceso de atención de educación integral, educación inclusiva, con los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial. Soy docente en formación en literatura y lengua castellana y magíster en neuropsicología y educación. El día de hoy quiero hablarles de un proceso por el que pretendo que comencemos el acompañamiento, la asesoría, la orientación a sus instituciones educativas especiales. Se trata de la caracterización. Para entonces quiero presentarles una breve diapositiva en el que quiero hacer alusión a cómo se caracteriza, qué se caracteriza, de qué consta, cuáles son los beneficios de la caracterización y cómo se lleva a cabo. Así que bienvenidos. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a empezar hablando, aquí en la pantalla lo puede estar enfocando, disculpen por la resolución, no soy el más experto en este tipo de asuntos. Vamos a empezar hablando de la caracterización. ¿Qué es la caracterización? Empecemos a definir caracterización como un conjunto de actividades asociadas a la identificación, esto es fundamental, identificación, descripción cuantitativa y cualitativa y la forma en que se documenta y registra a la población que tiene, en este caso en particular, una institución educativa como el Pedro Estrada o la Avelino Saldarriaga. ¿Por qué les mencionaba que es fundamental la identificación? Porque es que en el proceso de identificación entran muchísimos factores. Empecemos hablando porque uno no identifica simplemente cuántos estudiantes tenemos y qué características tienen. También que hay que arrancar identificando cómo está construida nuestra institución educativa. Es decir, qué barreras, qué posibilidades para el acceso a un aula, a una placa deportiva tiene la institución educativa. Todo eso es de proceso de inclusión. También hay que hacerlo de una forma descrita que permita describir de forma cuantitativa y cualitativa todas esas cositas, todas esas particularidades que se identifican durante el proceso de caracterización. Cualitativa, empecemos hablando de algo fundamental y que a veces pasa desapercibido, estilos, ritmos de aprendizajes, para lo cual hay distintas alternativas. Y cuantitativa, que generalmente, y no es que sea malo, se va a identificar cuántos estudiantes tenemos con necesidades educativas especiales o cuántos con capacidad y talentos excepcionales. Aunque hay otros parámetros del cuantitativa, por ejemplo el número de aulas, el número de estudiantes de la población LGBT, bueno, X cosas que lo vamos a estar desarrollando al transcurso de la presentación. Y fundamental, documentar todas las particularidades que aparecen en el proceso de caracterización, porque generalmente en las instituciones educativas no se lleva registro ni documentación ni sistematización adecuada y la información queda en el aire o queda desapercibida para quien se va a trasladar a una institución educativa X o para quien es remitido a una evaluación psicopedagógica. Vamos a pasar entonces a la segunda diapositiva y vamos a empezar hablando de los beneficios de la caracterización. Bueno, en este ítem, en esta diapositiva, vamos a empezar a desglosar cada uno y vamos a empezar hablando porque una caracterización permite construir una línea de base. Es sobre la construcción de una línea de base que la institución educativa empieza a reconocerse y a reconocer a sus agentes educativos, llamémoslo familias, docentes o en nuestro caso estudiantes con necesidades educativas especiales. Es sobre la línea de base, sobre la caracterización que se empieza a hacer en cada institución y con cada estudiante, que se empieza realmente a tener un soporte claro. Dos, permite valorar al sujeto en su individualidad. Muchas veces desconocemos qué docentes tenemos, qué tan formados los tenemos o los mismos estudiantes, de lo que les mencionaba anteriormente. No reconocer esos estilos y ritmos de aprendizaje que son fundamentales para reconocer esas barreras o dificultades o competencias que tienen y que hacen posible la atención integral de cada uno de sus intereses o expectativas. Vámonos al tercero. El tercero nos habla sobre la base para los ajustes razonables que son en gran medida los que posibilitan la participación de los aprendizajes en el contexto escolar. ¿De qué se trata? Es supremamente valiosa la caracterización porque se tiene realmente un soporte claro y argumentado para la elaboración de los PIAR, de los planes individuales de ajustes razonables.
porque muchas veces los PR se remiten simplemente o solamente al contexto del aula, pero desconocen la particularidad del contexto institucional. Hemos tenido casos, por ejemplo, de estudiantes que si bien tienen unos PR, esos PR no corresponden con la infraestructura o con la distribución de las aulas o la distribución horaria de algunas de las áreas en las que el chico está inmerso. Bueno, antes de continuar, quiero invitarlos a que vayan pensando en el transcurso de la presentación, que no va a ser demasiado extensa para no saturarlos de información, sobre qué tan bien o mal han estado haciendo el proceso de caracterización biológica y sociocultural de sus instituciones educativas especiales y qué tanto se reconocen ustedes como docentes o reconocen a las familias de los estudiantes o los mismos estudiantes en el día a día de cada acción que se emplea en el plan de estudios o en el asunto del currículo, llevar el currículo a la realidad institucional. Vamos a continuar con la tercera. La tercera diapositiva de la presentación nos habla de cómo entablar, cómo presupuestar la ruta para la caracterización. ¿Para qué se caracteriza? Recordemos que hablábamos para que tenga una línea de base, para reconocer intereses o particularidades de nuestros agentes educativos. ¿Y qué se caracteriza? Este es fundamental, porque generalmente se caracteriza aspectos individuales, pero recuerden lo que les mencionaba. Es fundamental caracterizar, identificar y describir procesos institucionales del manual de convivencia, del sistema interno de evaluación o de la infraestructura y de la ubicación geográfica o del acceso a los recursos, llamémoslo económicos, tecnológicos o didácticos que tenga una institución. Son muchísimas cosas, pero fundamental identificar qué se caracteriza. 3. ¿Qué variables se deben tener en cuenta para la caracterización biológica o institucional? Hablábamos ahorita de variables o de términos cualitativos o cuantitativos que son fundamentales para entender el quehacer institucional y para entender a las personas que reciben el servicio educativo día a día en cada una de sus instituciones educativas. El cuarto nos habla de el tipo de metodologías que deben llevarse a cabo para la caracterización. Y hay muchísimas formas de hacerlas. Yo, por ejemplo, les propongo a través de test, de baterías. El juego es fundamental. Es fundamental caracterizar a los chicos. Es fundamental caracterizar a sus docentes y a la misma institución de forma paulatina y de forma lúdica, para que esto no se convierta en una camisa de fuerza o que termine menoscabando un proceso tan valioso o saturando a los docentes con más información. Bastante tenemos con lo que nos corresponde en el día a día. Y el quinto más bien nos habla del diseño e implementación de esas estrategias que seleccionamos, que elegimos o que diseñamos, y en el que aspiro a acompañarlos de forma presencial una vez se supere pues el asunto del COVID, que es lo que todos esperamos. Vámonos a la cuarta diapositiva. Vámonos a las características de las variables para la caracterización. 1. Las variables que vayamos a definir para caracterizar deben ser medibles. Todo lo que se mide es sujeto de documentación, de registro y sistematización. Fundamental de que todo sea medible. Sea el estilo, sea el ritmo, sea cualitativo, sea cuantitativo. Obviamente el cuantitativo es medible, pero lo cualitativo que sea medible. Para eso hay distintos instrumentos. 2. Que se puedan agrupar. Que cada variable que se vaya a medir se pueda agrupar. 3. Que sean relevantes. Muchísima información que no es ni oportuna ni importante queda consagrada en la constitución, en la caracterización, y la que realmente nos interesa queda menoscabada. Y 4, que pues, permita ser monitoreada, perdurable en el tiempo, que permita llevar un registro, un historial académico como el que exigen, por ejemplo, los PIAR. En ese registro de las variables, vuelvo y les traigo a colación. ¿Qué se debe caracterizar? Esa es la pregunta por la que debemos arrancar. Entonces, fundamental en el proceso de atención integral a las necesidades educativas especiales, estilos, ritmos, independientemente de que sean ritmos en el proceso de aprendizaje o ritmos circadianos. 3. Intereses. ¿Qué realmente le interesa al chico? Y ahí son test fundamentales como los test de inteligencia, el test de Cole, nos permiten analizar qué realmente le interesa a un chico con una discapacidad cognitiva o cómo es su soporte emocional, su aspecto socioafectivo en un estudiante que tenga TEA, un trastorno por el espectro autista. Ok, continuemos. Vámonos ahorita a las posibles variables de identificar.
para empezar a hacer un pequeño esbozo de lo que realmente le interesa a una institución educativa como la Pedro Estrada o la Avelino Saldarriaga. El estrato socioeconómico. Si bien hay distintos estratos en sus instituciones educativas, es fundamental identificar cómo es la situación socioeconómica de los padres, de los mismos docentes o de los estudiantes que asisten a sus organizaciones. El desplazamiento, fundamental para un chico con limitación motora. Hemos tenido el caso de chicos que el desplazamiento es realmente uno de los tropiezos y sinónimos de fracaso escolar. Sexo, etnia, credo, todo esto hace parte de la caracterización sociocultural. Nos permite identificar tendencias sexuales, qué tanta población afro, qué tanta población en un medio laico como el nuestro tenemos. Discapacidad y talentos, la parte que realmente nos interesa, qué tipo de necesidad educativa tienen, de acuerdo a los soportes que aparecen en el anexo 6A y 5A, y talentos o capacidades o talentos excepcionales, y donde entra una categoría que está menoscabada y que me interesa en particular atender o acompañar en sus instituciones, y es la doble excepcionalidad. Estos estudiantes que tienen, aparte de una discapacidad, llamémoslo TDAH, pero también tienen una capacidad excepcional, como el caso, generalmente yo pongo a colación, el caso de Stephen Hawking, una esclerosis lateral amiotrófica, pero que no le impidió, en medio de esa limitación motora, ser el genio de la física y la mecánica cuántica que ya conocemos. Ok, continuemos, ya vamos a terminar. Vámonos a los elementos a tener en cuenta. ¿Qué se debe tener presente en el momento de hacer una caracterización biológica o sociocultural? Ahorita les explico las dos denominaciones. 1. Hay que contar con la información o estrategias efectivas de recolección, encuestas, portafolios de los estudiantes, registros, los diagnósticos en nuestro caso, donde por ejemplo yo partí con los anexos 6A y 3 y 5A, grupos focales, fundamental los grupos focales para la elaboración de los test de estilos o ritmos de aprendizaje. 2. Hay que analizar la información recolectada. Nada nos ganamos con tener una información realmente fuerte, pero no haber hecho un análisis pormenorizado de esa información. En este análisis nos puede ayudar en la caracterización la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional. Esa guía 34 nos permite hacer un análisis de la gestión académica, de la gestión pedagógica y de la comunidad educativa sobre el qué, el cómo se encuentra la institución educativa con respecto a la educación inclusiva. Vámonos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva van a encontrar alguna bibliografía relacionada con la caracterización institucional. Fundamental, esa guía para la caracterización de entidades de usuarios públicos que tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información, MINTIC, y les voy a compartir adicional a esto, en el Drive que les hacía alusión en el audio anterior, algunos parámetros y algunos test, entre ellos el test de Kolb que lo desarrollan los estudiantes y el test de BARC, visual auditivo lectoescrito. Sobre esos test y la forma de caracterizar biológicamente a los estudiantes les voy a hablar en el próximo video. Me despido no sin antes hacer la aclaración entre una caracterización biológica y una caracterización sociocultural. ¿Cuál es la caracterización sociocultural? Es la que permite identificar, como su nombre lo dice, aquellos factores socioculturales inmersos en un proceso de atención en un servicio educativo, como el nuestro. Y en nuestro caso, en educación inclusiva. ¿De qué trata la caracterización biológica? De identificar y describir cómo se aprende. Para eso son fundamentales test como un test de estilos de aprendizaje y un test de ritmos de aprendizaje. Para tratar en la menor o mayor de las posibilidades de reconocer cuántos estudiantes hay en el aula, cuántos desde el punto de vista perceptivo son visuales, cuántos son más auditivos, cuántos son más táctiles o motrices como ocurre con los chicos con TDAH, o cuántos carecen de alguna otra percepción. Es fundamental. Y también para reconocer estímulos de aprendizaje, es decir, cuántos chicos son divergentes, convergentes, asimiladores, acomodadores, como lo propone el test de Kolb. Sobre esos test les voy a enviar, como les mencionaba, en el próximo video. Y la caracterización sociocultural es para reconocer, como lo menciona en la diapositiva, cuántos estudiantes hay en distinto estrato, cuántos responden a un género, llamémoslo masculino, femenino, LGBT, a un credo, a una condición socioeconómica en específico. Fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Un feliz día.